Muy buenas tardes con todos. Bovisac se complace en presentar la capacitación anual obligatoria sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Dirigido a quién? A todo el personal que labora en las áreas administrativas. Todo el personal que viene laborando de enero a diciembre del año 2023. Quien está a cargo de la ponencia, el oficial de cumplimiento. Pues bien, vamos a empezar esta charla, esta capacitación que nos encontramos nosotros como empresa, como Bovi, en la obligación de transmitir a nuestros trabajadores, ¿no? Les voy a pedir que pongan bastante atención, ¿no? Procurar entender bien el tema, porque al final vamos a tener que llenar una prueba de rendimiento o un test de capacitación, y eso va a servir como su asistencia a la capacitación. Es de carácter obligatorio, así que todos tenemos que participar. No es un tema que lo vemos a diario, que conversamos a diario, porque es un tema un poquito no tan fácil de digerir. Sin embargo, nos hemos preocupado de realizar esta capacitación de forma práctica y lo más sencillo posible, ¿no? Para todos llevarnos un conocimiento, porque al ser Bovi sujeto obligado, nosotros tenemos la obligación de estar informados. Pues bien, ¿por qué Bovi ha sido considerado sujeto obligado? ¿Por qué es un sujeto obligado ante la UIF? Debido a que su objeto social y sus actividades son sensibles a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por tanto, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del AFNE. Siendo Bovi sujeto obligado, pues tiene la obligación de implementar en la empresa un sistema de prevención para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando decimos que su objeto social y sus actividades son sensibles, nosotros tenemos el rubro, y el objeto social es la construcción. Y las empresas, las personas jurídicas que tienen el rubro de construcción y de inmobiliaria, todos tenemos que reportar a la UIF, ¿no? Una serie de información de acuerdo a la evaluación del sistema. Tenemos un temario que cumplir de acuerdo a la resolución 789-2018, la resolución SBS. Nosotros tenemos un temario de 12 temas, los cuales tenemos que tocar en esta capacitación. Unas son las definiciones generales del SPLAF, las normativas vigentes sobre prevención de lavado, los riesgos de lavado, políticas y procedimientos de lavado y financiamiento del terrorismo, señales de alerta, LAF, operación inusual, operación sospechosa, registro de operaciones LAF, conservación de la información, procedimiento de comunicación de operaciones inusuales, qué es el congelamiento de fondos, las normas internas de la empresa, la auditoría interna, las infracciones, las sanciones y las multas. Definiciones generales del SPLAF. ¿Qué es el SPLAF? ¿Qué es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Es un conjunto de políticas y procedimientos. Cuando decimos políticas, estamos hablando de los compromisos, ¿no?, que asume la empresa frente a este sistema. Y procedimientos establecidos por Bovi, de acuerdo a la normativa vigente para la prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nosotros tenemos normativas, nos regimos, nuestro sistema está basado en las normas, y estas normas se van actualizando. Cada vez se va, por decir, perfeccionando, ¿no?, o vamos implementando. ¿Qué comprende el SPLAF? El SPLAF comprende la designación de un oficial de cumplimiento. La UIF a nosotros nos exige nombrar un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento lo designa la empresa. ¿Quién es esta persona y para qué la nombramos? Este oficial de cumplimiento es la persona que va a tener la responsabilidad de sacar adelante el sistema, ¿no?, de implementarlo, de sostenerlo. Y ante cualquier intervención de la UIF, el oficial de cumplimiento es el encargado de atenderlos. El registro de operaciones.
el registro de operaciones, nosotros, como tenemos tema de lavado y tenemos tema de financiamiento del terrorismo, para temas de lavado tenemos que cuidar que el dinero no ingrese, dinero sucio, dinero mal habido no ingrese a la empresa. Y por el tema del financiamiento del terrorismo, que este dinero no vaya a salir para operaciones de financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces, tanto el ingreso como la salida de dinero, de acuerdo a un importe que lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos que informar, hacer un registro de estas operaciones. El reporte de operaciones sospechosas. Cuando existe señales de alerta que puede haber una operación sospechosa, nosotros también tenemos que registrar esta operación y informarla a la OIF. Estamos obligados a informar estas operaciones. Pero para nosotros determinar que una operación es sospechosa, tenemos que hacer un método de evaluación de operaciones sospechosas. No es informar por informar. Por eso necesitamos que el oficial de cumplimiento sea una persona con experiencia, que conozca de las organizaciones, que conozca el tema del manejo de la empresa, para que pueda decir, esto no es normal, no es común, acá ya pasa algo, ¿no? Vamos a documentarlo, vamos a revisarlo y vamos a informar. El manual para la prevención del LAF. En este manual este manual comprende todos los aspectos básicos del sistema de prevención. Aquí incluye todo: los procesos, el procedimiento, cuándo se inicia el sistema, las diligencias que se realizan, los cambios que se realizan, ¿no? Todo encontramos en este manual. El código de conducta, tanto como el manual de prevención, son aprobados por el directorio. Y el código de conducta, como su mismo nombre lo dice, nos da las directivas, las directrices de cómo debemos comportarnos, cuáles son las conductas que debemos llevar los trabajadores de un sujeto obligado, ¿no? Básicamente, tenemos que ser íntegros, tenemos que tener valores éticos y tenemos que actuar con discreción. Después vienen las 3 diligencias: conocimiento del cliente, directores, trabajadores y conocimiento de proveedores. Estas 3 diligencias son las más importantes de todo el sistema, porque nos va a permitir conocer con quiénes nos estamos relacionando como empresa. Luego viene la capacitación anual. Justo lo que hacemos hoy, ¿no? Tenemos que capacitarnos. Es capacitación anual obligatoria. No es porque, a ver si puedo, más tarde la realizo, no pude, no tuve, no, es obligatorio. Por eso la estamos haciendo de forma virtual, para que la puedan tener grabada y así la pueden escuchar por tiempos, por momentos, ¿no? En la noche, en la mañana, en un momento del almuerzo, para no quitarles tiempo a sus labores, porque todos estamos corriendo con el tiempo, estamos ocupados. La auditoría interna. La auditoría interna, la misma empresa, o sea, nosotros mismos tenemos que hacer. ¿Y en qué consiste la auditoría interna? En nosotros mismos hacer la revisión de nuestros procesos. Nosotros mismos tenemos que evaluar si estamos actuando de acuerdo a lo que se ha plasmado en el manual, a lo que se ha plasmado en los procedimientos de debida diligencia de trabajador, de cliente y de proveedor, ¿no? Si hemos dicho que vamos a pedir 7 documentos para poder conocerlos, hay que determinar, de acuerdo o mediante la auditoría interna, si realmente estamos adjuntando la documentación necesaria de acuerdo a lo que indica el procedimiento. Y la evaluación de riesgos, tenemos que implementar un procedimiento para identificar, evaluar los riesgos de lavado mediante una de las herramientas más comunes, es la matriz de riesgos. Pues bien, estos son los 8, 9, 10, 11 aspectos más importantes que comprende el sistema de prevención para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos con las definiciones generales, ¿no? ¿Qué es lavado de activos? ¿Qué entendemos por lavado? Lavado es el encubrimiento, es buscar el encubrimiento, es buscar mezclar el dinero insano, el dinero sucio, el dinero de operaciones ilícitas, ¿no? El dinero ilegal, mezclarlo con los fondos de actividades lícitas, ¿no? Por eso
es que tenemos que cuidar que ese dinero no entre a la empresa y se confunda, se trate de mezclar, ¿no? Porque es un dinero ilegal, un dinero que no corresponde. Eso es lavado, ¿no? Dinero mal habido, por decirlo así. Ese dinero en efectivo que los lavadores no saben cómo hacer para meterlo en el sistema financiero, insertarlo en el sistema financiero, ¿no? Entonces, como no pueden ir al banco y decir, oye, abro una cuenta y deposítame $500,000, buscan la forma de hacerlo. ¿Cómo? Comprando bienes. ¿Y a través de qué? De las empresas. Por eso es que estos dineros tenemos nosotros que evitar que ingrese a la empresa y que no se mezclen con el dinero lícito y que aparezcan como fruto de actividades legítimas, ¿no? Y circulen, y empiecen a circular. ¿Cuáles son estas actividades ilícitas? Delitos aduaneros, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, extorsión, robo, entre otros delitos, ¿no? Acá hemos nombrado los más importantes. Entonces, ese es el lavado de activos, el buscar encubrir el origen de fondos generados de actividades ilícitas. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? El financiamiento del terrorismo es un delito que consiste en proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas o organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo, ¿no? Los fondos o recursos, a diferencia del delito de lavado, puede ser de origen lícito o de origen ilícito. Claro, el tema es aquí entregar fondos, ¿no? Financiar actividades terroristas. Si los fondos entregados para acciones terroristas son de fondos ilícitos, la pena será doble, pues, ¿no? ¿Qué dice el decreto ley 25475, ¿no? Proveer, aportar, recolectar voluntariamente por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, con la finalidad de cometer actos terroristas. La realización de fondos o fines es asegurar la existencia de un grupo terrorista o individual. Y esto tiene pena, es penal, pena de cárcel. ¿Qué es el oficial de cumplimiento o quién es el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es un trabajador de la empresa, responsable de vigilar la implementación y el funcionamiento del sistema de prevención de lavado y de financiamiento del terrorismo en las empresas. Y estos deben informar y dar un aporte en información a la UIF. Asimismo, también es el interlocutor entre la empresa y la UIF. También es el encargado de evaluar las operaciones que realiza BOBI. Él evalúa las operaciones, ¿no? Hace la clasificación de las operaciones. Cuándo una operación es sospechosa, cuándo no es sospechosa, cuándo se tiene una operación que ir al reporte de operaciones, cuándo no tiene que ir, los criterios. Todo esto lo maneja el oficial de cumplimiento. También es el encargado de elaborar y remitir al OIF los informes solicitados, claro. Es que las notificaciones, cartas, requerimientos, todo aquello que venga, que solicite la OIF, el oficial de cumplimiento es la persona encargada de dar respuesta. Y atender los requerimientos que formule la OIF, bueno, es lo mismo. También tenemos que presentar el IAOC, el informe anual de oficial de cumplimiento, que se presenta todos los años en febrero. Las definiciones generales del SPLAC seguimos: consecuencias del lavado de activos. El lavado de activos es perjudicial para el país, Lavado de activos estamos combatiendo no solo en Perú, en América Latina y en todo el mundo. Está catalogado el tema del lavado como un delito. Es un delito, es un crimen, porque daña el orden económico del país, deteriora los valores y la moral social, genera un aumento de la corrupción y de la violencia, perjudica la estabilidad de las instituciones financieras, incrementa el riesgo país, desmerece la imagen internacional del país, atenta contra la eficacia y oportuna administración de justicia. Claro, nosotros leemos estos conceptos y no son tan sencillos, ¿no?, de comprenderlos, pero vamos a dar una pequeña explicación. ¿Cómo daña el orden económico del país? Porque genera corrupción. Con el dinero mal habido se compra jueces, se compra policías, se paga matones a sueldo,
secuestros, extorsiones, todo se paga con el dinero mal habido. ¿No? Porque tú no puedes sacar, por ejemplo, retirar de tu empresa, hacer una transferencia para un delincuente. No, porque vas a decir, se van a dar cuenta. En mi empresa, sabemos todos que los que trabajamos en una empresa, tiene que salir para pago de proveedores, para pago de préstamos, para compra de insumos, ¿no? Pero no puede salir un dinero para acciones terroristas con nombre y apellido, porque sabemos que corremos un riesgo. Todos los lavadores de activos lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero se trata de disfrazar, de sacar con un nombre ajeno o simplemente es dinero que ni siquiera entra al banco, ¿no? Todo en efectivo. Todos esos pagos son en efectivo. Se compran jueces, fiscales. Daña, daña la moral, incrementa la corrupción con ese dinero. Otra forma como nos daña la economía nacional, daña no solo a nivel país, sino a nivel social, es con la competencia desleal. A un lavador de activos no le interesa poner una empresa, pero sí le interesa tener una fachada de empresa, ¿no? Porque alguien va a notar, el Estado va a decir, o los bancos, cuando estás comprando, por ejemplo, en un supermercado te están pidiendo el DNI. Y si tú compras, al final, todo eso se reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera. Todos estamos controlados bajo ese régimen. Entonces van a decir, por ejemplo, fulanito ha comprado 15.000 soles en el mes de julio. ¿Y cuáles son sus ingresos? Tributa al Estado a través de la SUNAT. ¿Cómo esta persona que gasta 15.000 soles, cuál es su sueldo? ¿Dónde trabaja? ¿Tiene empresa? Ah, no registra nada. No es empleado, tampoco es gerente, no tiene ninguna empresa. Entonces, ¿de dónde saca la plata? Ahí empiezan a investigar. Entonces, esto lo saben los lavadores de activos. Entonces, ¿qué hacen? Crean negocios fantasmas para decir, tengo mi empresa. Y ahí mueven ese dinero sucio, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ellos lo hacen con el fin de la fachada. Es una mentira. Sin embargo, los empresarios y los emprendedores reales, mientras están trabajando en minimizar su costo, en maximizar su ganancia, en obtener rentabilidad, ellos están pensando en crecer, en poner una tienda, después poner otra tienda, o vender en Lima, después vender en provincia. Esto no les interesa, esto no tiene nada que ver con los lavadores. Entonces, ¿qué pasa? Los lavadores de activos ponen su tienda al costado y ellos, mientras tú vendes vamos a suponer que vendes ropa, mientras tú vendes un pantalón a 40 soles, ellos lo van a vender a 30. Porque les interesa que se mueva esa plata. Ese no es su negocio. Solo vender, decir he vendido tanto, ¿no? Y genera pues una competencia desleal. ¿Qué sucede con el empresario formal? Muere, se va a la quiebra. De esa manera perjudica a los empresarios formales, a la sociedad. Y es una cadena. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas tributan al Estado todos los meses. Pagamos IGB, pagamos renta, pagamos por tema de los trabajadores, ¿no? La carga laboral. Pero ¿qué pasa si me voy a la quiebra? Ya no pago nada, ¿no? Desaparezco. Entonces, ¿de esa manera perjudico o no al ingreso de la Caja Nacional? Claro que sí, porque nosotros tributamos y de ahí ya sabemos que vive pues el sector público, ¿no? El Estado necesita esos ingresos. Entonces, daña el orden económico del país, deteriora los valores y la moral, porque con esto se compran conciencias. ¿Qué sucede mientras nosotros somos trabajadores? Vamos a poner un ejemplo, ganamos 2.500 al mes y viene alguien y nos dice, ¿cuánto estás ganando al mes? 2.500, todo del mes, no, eso te lo puedes ganar en una semana. Necesito nada más que hagas unos depósitos al banco. Sí, en una sí. Y tienes que depositar, anda 2 veces en diferentes agencias y deposita 500, porque ellos necesitan el pitufeo. El pitufeo consiste en importes pequeños de dinero, ponerlos al banco para que el banco no los detecte. Y no solo una persona, sino te dicen a veces trae a tu amiga, a tu prima, a tu mamá, alguien que quiera ganarse. Y como plata queremos todos, ¿no? Todos necesitamos dinero, nos tientan pues. Nos tientan y ahí deterioran que nuestros valores, atenta contra la moral social. Claro que sí, entonces daña. El lavado de activos daña al país,
daña a las personas, es un crimen. Por eso es que ahora hay muchas normas sobre el lavado de activos y ustedes ven en las noticias, ¿no? Todo es lavado de activos. Corrupción en los partidos políticos, enriquecimiento ilícito, ya están las denuncias por lavado de activos. Pues bien, vamos a continuar. Los delitos, otros delitos que generan ganancias ilegales y que también están relacionadas con el lavado de activos. Casi todos los delitos están relacionados con lavado. Narcotráfico, proxenetismo, robo, extorsión, terrorismo, corrupción, secuestro, ¿no? Y los delitos aduaneros. Por eso es que ahora las agencias de aduana también son sujetos obligados ante la OIF, porque uno de los porcentajes, de acuerdo al plan de la lucha nacional y de la investigación que se ha hecho, son delitos aduaneros. Es un alto porcentaje los delitos aduaneros. Tenemos normas internacionales para tema de lavado. No les voy a mencionar todas porque son un sinnúmero que hemos puesto también algunas, ¿no? Pero la principal es la Convención de Viena en 1998, donde se da el reconocimiento como delito a el tema del lavado de activos. Ahí se reconoce que lavar activos es un delito y tiene una penalidad. Y desde ahí se ha ido regulando, sacando nuevos convenios, nuevas resoluciones, ¿no? Tenemos también las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, y estas se van actualizando siempre. ¿Qué recomendaciones nos dice el GAFI? ¿Cómo influye el GAFI en el Perú ante la OIF? El GAFI va evaluando las nuevas señales de alerta, las nuevas formas, cómo van lavando, cómo estos lavadores de activos crean, ¿no? Crean estrategias para lavar activos. Entonces el GAFI lo pone en autos y dice, de esta forma también tengan cuidado, ¿no? Esto también están haciendo el Grupo de Acción Financiera. Tenemos normativa vigente, la nacional, Política Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, el decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos, y así tenemos otras normas más, estas son las más importantes, ¿no? Pero siempre estamos regulando, el Estado a través de la UIF está normando y está regulando el tema del lavado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que detectan y cómo llegan a la persona? ¿Cómo es lo que vemos en las noticias, ¿no? Que incautan su casa, entra el fiscal y le dicen manos arriba y empiezan a revisar todo. Inicia con los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Las empresas, nosotros. Bobby es un sujeto obligado. Nosotros, ante una operación sospechosa, reportamos los ROS, el reporte de operación sospechosa. Mediante ese reporte informamos a la OIF. Oye, tenemos esta operación. Solo nosotros cumplimos con informar. La OIF se encarga de la investigación. De acuerdo a lo que nosotros informamos, nos puede solicitar más información o no, ellos se encargan. Y ellos están interconectados con la DINI, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la PNP y con todas las instituciones judiciales que inician procesos legales y de justicia acá en el Perú. Ellos comunican. Ante una investigación, ellos comunican, los organismos legales de justicia realizan también las investigaciones, ¿no? Se determina y luego van y caen al delincuente, ¿no? Así funciona. Objetivos del SPLAS: prevenir la utilización de la empresa para encubrir actividades ilícitas, prevenir daños de la reputación de la empresa, claro, porque si nos vemos involucrados en un tema de lavado daña nuestra reputación, ¿no? Ya no van a querer trabajar con nosotros nuestros clientes. Todas las empresas cuidan su reputación. Genera confianza, ¿no? En los stakeholders, los clientes, los empleados, el gobierno, la sociedad. Generamos confianza porque tenemos un sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo vivo en la empresa, que estamos evaluando, estamos monitoreando todo el tiempo. Previene procesos penales y sanciones a la empresa y a sus colaboradores. Claro, al estar nosotros en alerta, por decir, con un sistema que estamos siempre monitoreando en la empresa, esto va a prevenir que podamos caer
vernos involucrados en algún proceso legal por temas de lavado de activos. Los riesgos LAF. ¿Cuándo estamos nosotros en riesgo para tema de lavado de activos? Si no hacemos nada, si no tenemos un sistema o tenemos un sistema que simplemente no funciona y lo tenemos solo para presentar, firmar y hacer el documento, ¿no? Estamos en riesgo. ¿Cuándo mitigamos ese riesgo? ¿Cuándo aminoramos ese riesgo? Cuando hacemos las debidas diligencias, cuando conocemos con quiénes trabajamos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros trabajadores. Y estamos atentos a las señales de alerta. Si existen señales de alerta para poder nosotros revisar, detectar operaciones inusuales. Y si son operaciones sospechosas y poder informarlo a la OIF mediante el reporte de operaciones sospechosas, mediante el ROS. Proceso de la compañía, riesgo de los procesos, sí. En cada área de la empresa nosotros tenemos riesgos. En el área de tesorería, el área de licitaciones y ventas, bueno, recursos humanos, compras. Nosotros, en cada área, el riesgo es diferente. Una de las áreas más sensibles en las empresas es el área de licitaciones de ventas. Porque a veces por ganar al cliente, ¿no? Porque obviamente esto es el objeto social, el objeto de renta de la empresa, ¿no? ¿Para qué ponemos un negocio? Para vender. Empresas que no venden, no tienen cliente, no tienen empresa. Entonces lo más importante es el cliente. Entonces como necesitamos vender, a veces no hacemos la debida diligencia completa. Nos falta la vigencia de poderes, nos falta el robo, no importa, pásalo, ¿no? Ya después que le pedimos. Entonces ahí muchas veces el riesgo crece. ¿Por qué? Porque una persona que no, un cliente, una persona jurídica que no identificamos correctamente, podemos estar frente a un lavador y no lo sabemos, ¿no? Por eso es importante. En el tema de recursos humanos tenemos que conocer a nuestros trabajadores para ver si hay una operación inusual o algo sospechoso. ¿Qué sucede si de pronto un trabajador que trabaja, bueno, 2, 3 años con nosotros, que lo conocemos, porque más o menos en la empresa somos como una familia, ya nos conocemos los que están a nuestro costado, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se maneja, cómo gana, ¿no? Cómo viene vestido. Pero ¿qué pasa si de momento a otro viene con lujos, come en restaurantes finos, va de viaje, ¿no? Compra un carro muy caro? Entonces tenemos que reportar, es una operación inusual. Tal vez este trabajador está inmerso en un tema de lavado, en un tema de dinero mal habido, ¿no? ¿Y puede involucrar a la empresa? Claro que sí. Entonces, en cada área de la empresa, los riesgos son distintos y tienen que ser evaluados de forma distinta. Tenemos políticas y procedimientos. Las políticas son los compromisos. ¿Y quién asume la política principal para el sistema de lavado de activos? Lo asume la dirección general, los accionistas, los directores, los dueños de los negocios. Ellos asumen este compromiso de implementar este sistema y llevarlo a cabo. Porque si ellos no se comprometen, es muy complicado poder hacerlo. Porque ellos son quienes tienen que dar las directrices de primer nivel de alta gerencia y va bajando a gerentes, a subgerentes, a jefes, a subordinados en general. Pero si la orden no viene de arriba, es complicado poder implementar un sistema. Porque yo como jefe de área, como sugerente, te diré, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo? Tenemos que hacer la diligencia de los clientes, de los proveedores, ¿pero por qué? Bueno, porque existe un sistema. Bueno, ¿sabes qué? O sea, esperamos que en una reunión de directorio se diga, estos son los compromisos, vamos a implementar un sistema de lavado de activos en la empresa, necesitamos el apoyo y la colaboración de todos. Y todos tenemos que estar enterados qué es este sistema, en qué consiste, cuál es el objetivo, por qué somos sujetos obligados, por qué tenemos que conocer todo sobre un tema de lavado, ¿no? Y estar alineados con esa información. Eso es muy importante. Eso es parte del compromiso de la política. Y los procedimientos, bueno, los procedimientos son documentos de gestión, ¿no? Donde se plasma, tenemos procedimiento de conocimiento del cliente, procedimiento de conocimiento del proveedor, procedimiento de conocimiento del trabajador, ¿no? Ahí se plasma cómo vamos a realizar la debida diligencia,
tiempos, documentos, viene también el proceso, también viene un flujograma, ¿no? Esto es parte del sistema. Acá tenemos, por ejemplo, dos políticas: el manual de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos. ¿Por qué decimos que es una política? Porque el compromiso está firmado. Acá al otro lado vemos el código de conducta para la prevención de lavado, ¿no? También es una política. Está firmado, aprobado, evaluado, ¿no? Se tiene que cumplir. Tenemos que trabajar en torno a la política, al procedimiento. Seguimos. Por ejemplo, tenemos que realizar la debida diligencia. La debida diligencia del cliente, del proveedor y del colaborador. Ya vemos esto en la lámina siguiente, ¿no? Por ejemplo, etapa de la debida diligencia del cliente. ¿En qué consiste la debida diligencia? La debida diligencia consiste en conocer al cliente. Para ello vamos a solicitar documentos: ficha RUC, DNI del representante legal, declaración jurada de conocimiento del cliente, vigencia de poderes, ¿no? Estos aspectos están en el procedimiento. La jurada de conocimiento del cliente nosotros la estructuramos, pero de acuerdo a las características que nos solicita la UIF. Aquí nosotros, en tema de cliente, por ejemplo, una pregunta importante que hacemos es el origen de los fondos, ¿no? Y también le preguntamos si ha sido PEP, si es persona políticamente expuesta, si trabaja para el gobierno, ha trabajado para el gobierno, porque es muy importante conocer eso, entre otros datos. La debida diligencia y conocimiento del colaborador, lo mismo. Para poder conocerlo pedimos una serie de documentos: currículum vitae, certificado de estudio, certificado de trabajo, copia de DNI, certificado de antecedentes penales, policiales y la declaración jurada de conocimiento de colaboradores, también estructurada por la empresa, pero con los lineamientos que nos pide la UIF, ¿no? Acá preguntamos pedimos que ponga la dirección actual, si es soltero, si es casado, cuál ha sido su trabajo anterior, su celular, su número de teléfono fijo, ¿no? Qué cargos ha tenido anteriormente en la empresa. También necesitamos información patrimonial. Esto es una información sensible, es sensible. Por eso, si ustedes leen en una parte, dice Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Nosotros estamos obligados a trabajar esta información con mucha discreción. Con discreción porque es información sensible. Sin embargo, para temas de lavado nos exige la norma solicitar. Debida diligencia y conocimiento del proveedor. También tenemos conocimiento de información que solicitar: ficha RUC, DNI del representante legal, declaración jurada del conocimiento del proveedor, vigencia de poderes, copia literal, estados financieros de corresponder. Ustedes dirán estados financieros porque muchas veces este proveedor ha empezado su actividad económica hace 5 meses. En su minuta de constitución, en su partida registral dice 1.000 soles de capital y vamos a hacer una operación con ellos de 200.000 soles, ¿no? ¿De dónde? ¿Es algo sospechoso? Sí, claro que lo es. Porque las empresas nuevas que recién se forman van empezando a trabajar y teniendo un mercado y empiezan a crecer. Si han puesto 1.000 soles de capital, ¿de dónde van a comprar para poder atendernos a nosotros con un promedio de 200.000 soles, ¿no? ¿De dónde viene esa plata? Es un préstamo, como que mucho riesgo, ¿no? Entonces sí nos llama a nosotros a sospechar que algo puede estar pasando relacionado al tema de la... Ahí también tenemos la declaración jurada de conocimiento del proveedor, estructurada también por nosotros, pero con los lineamientos de la UIF. ¿Qué es un PEP? Es una persona que en los últimos 5 años ha cumplido funciones públicas destacadas, sea nacional o extranjero, pero ha trabajado en el sector público, o sea, viene del sector público. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a decir es PEP, no trabajamos con ellos, no, sí podemos trabajar. Sin embargo, tenemos que conocer, saber qué es un PEP, saber de dónde, los riesgos que estamos expuestos a un PEP. Se hace acá una diligencia reforzada. Porque no es que sea malo trabajar en el Estado, sino que al estar relacionado con el Estado y con nosotros, se puede crear
temas de corrupción, ¿no? Temas de corrupción, intereses comunes, y eso es preferible comunicarlo. También en las etapas de la debida diligencia nosotros revisamos las listas internacionales, la lista OFAC, la lista ONU, la lista de proliferación de armas de destrucción masiva. Ahora nosotros decimos, ¿qué es la lista OFAC? ¿Qué es la lista ONU? Son listas internacionales donde en el extranjero, por ejemplo, cuando una persona está involucrada en temas de lavado y tiene sentencia, ya es colocado en esta lista. Tema de corrupción relacionada al Estado comprobado con proceso cerrado, lo colocan en esta lista. Entonces nosotros tenemos la opción o la oportunidad de revisar esta lista. Con un poco de tos, disculpen. De la misma forma tenemos verificaciones nacionales. RENIEC, la Superintendencia de Migraciones, ESalud, SUNAT, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, cuando no podemos hacer la debida diligencia, no podemos conocer a nuestro cliente, a nuestro proveedor, a nuestro trabajador, se recomienda no iniciar relaciones comerciales por el momento, no efectuar la operación o terminar la relación comercial iniciada. Pero esto es, nosotros como oficiales de cumplimiento, no podemos ser rígidos, tenemos que conversar, ir a la gerencia, conversar, decir, mire, esto está pasando, esto hemos encontrado, y ellos tomarán la decisión, ¿no? Porque no podemos nosotros también atentar contra la rentabilidad de la empresa y el negocio de la empresa. No podemos decir, no, con esto no se trabaja, no. Tenemos que evaluar. Ahí viene ya el tema de evaluación. Porque muchas empresas a veces no nos entregan todos los documentos completos o no nos quieren firmar la declaración jurada por desconocimiento o por desorganización de ellas mismas. Pero no necesariamente porque estén metidos en un tema de lavado, ¿no? Por eso esto tiene su proceso de evaluación, de identificación, de monitoreo. Y tenemos que evaluar también cuando estamos frente a una actividad inusual, una actividad sospechosa. La etapa del monitoreo, bueno, esta es una vez que la relación del cliente, proveedor, colaborador ya ha sido establecida, tenemos que monitorear mínimo una vez al año, ¿no? Es lo que recomienda la norma. Una vez al año tenemos que monitorear para conocer que efectivamente esto esté en continuidad, ¿no? Y no exista algo inusual o algo sospechoso frente a lo que ya tenemos. Las señales de alerta, y hemos dicho cuándo es una señal de alerta, ¿no? Operaciones sospechosas. Primero vienen las operaciones normales, podemos ver el verde, operaciones normales, dice. Todo está, por ejemplo, un proveedor que le compramos siempre 300.000, le seguimos comprando 300.000, ¿no? Y está evaluado, estamos trabajando tranquilos. O nuestros trabajadores no muestran alguna señal de alerta, algún cambio. Estamos dentro de la normalidad, entre comillas. Luego aparecen operaciones inusuales, algo que de pronto, es algo extraño, ¿no? O un cliente que naturalmente le vendemos 10.000, de pronto nos quiere comprar 1.000.000. Entonces ahí tenemos que poner la alerta, ¿no? Hay algo inusual que está sucediendo. Y si este inusual se convierte en sospechoso, tenemos que reportarlo. Pero ahí hay un análisis. Vuelvo a decir, por eso el oficial de cumplimiento tiene que tener la capacidad de este análisis. ¿Es inusual y se convierte en sospechoso o solo queda en inusual? Y para ello tenemos señales de alerta. Bien, vamos a continuar.
Una de las señales de alerta es el cliente, proveedor o colaborador se niega a proporcionar la información solicitada. Otra señal de alerta, el cliente, proveedor o colaborador solicita ser excluido del registro de operaciones, o sea, te llama por teléfono y te dice, por favor, no me incluyas y no me informes a la UIF sobre mi persona, ¿no? Ni mi empresa, porque tengo algún problema con ello y por ahora no. No, eso es una señal de alerta. También la señal de alerta también es la doble contabilidad en las empresas, ¿no? O la falta de orden en su contabilidad. Mejor, cuando todo está desordenado, menos se puede detectar. Las operaciones ilegales, ¿no? El ingreso de dinero ilícito. O las operaciones que no corresponden al perfil del cliente o del proveedor. ¿Qué pasa? Que tal vez tengo un proveedor que me provee arena, cemento y fierro y de pronto me dice, oye, si quieres te vendo piedras preciosas. También es algo inusual. Y así tenemos varias señales de alerta que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Que no sucedan. O muchas veces un proveedor te dice, yo te atiendo todo, te doy factura, todo, pero le depositas a mi esposa o le depositas a esta cuenta. No me deposites a mí directamente. Entonces nosotros tenemos que pensar, aquí pasa algo, ¿no? ¿Por qué no te deposito? Siempre que encontremos algo que sale de lo normal, ¿no? De lo estructurado, de lo legal, de lo conocido, y en voz baja y a medianoche, siempre tenemos que preocuparnos y poner alerta. Es mejor hacer las cosas de forma correcta siempre. Así dormimos tranquilos. Porque a veces por ganar un poco de dinero, meternos en este tipo de, involucrarnos en este tipo de vida, digo de vida porque no puedes tener paz sabiendo que estás haciendo algo al margen de la ley, ¿no? Y que en cualquier momento te pueden encontrar. Entonces es peligroso, es riesgoso. Siempre nuestra economía tiene que depender de nuestro trabajo, de nuestro avance, ya sea profesional o nuestro avance como empresarios, como emprendedores. Pero siempre nuestro dinero tiene que ser lícito, legal. Bueno, estas son conservación de la información. Tenemos 5 años para conservar la información. 10 años para el reporte de operaciones y 10 años para el reporte de las operaciones sospechosas. La podemos conservar virtual, física, en la nube, de la forma que nosotros mejor logremos hacerlo, pero conservarlo. La UIF puede venir, tocarnos la puerta y decir, oye, quiero la información del 2018. Porque ellos hacen investigación por años. Entonces nosotros tenemos que tener esa información lista. Para comunicar las operaciones inusuales tenemos el correo jennybobby@gmail.com. Si nosotros como trabajadores estamos frente a una operación inusual, podemos reportarlo a ese correo. ¿Y cómo lo reportamos? Ahí, nombre cliente, número de RUC, descripción de la operación, razones por las cuales se cataloga como una operación inusual. Y ya el oficial de cumplimiento hará la evaluación, si es necesario, reportarla como una operación sospechosa. El congelamiento de los fondos. El congelamiento de los fondos, la UIF interviene las cuentas financieras del banco de la empresa. ¿Cuándo las interviene? Cuando tiene indicios suficientes que esta empresa es lavadora, está involucrada en tema de lavado de activos, ¿no? Y ya comunicó a las instancias judiciales, a las instancias de justicia del país, como hemos visto anteriormente, y han tomado la decisión de congelar los fondos mientras dure el proceso de investigación. Entonces la UIF tiene facultad, sí la tiene. Comunica el congelamiento de fondos. Entonces el dinero que está en el banco tú ya no lo puedes tocar. ¿Por qué congela los fondos? Porque nosotros ya sabemos que el dinero que proviene de lavado de activos no es nuestro dinero. Si lo hemos puesto técnicamente a nuestro nombre y está en el banco, puede ser una persona jurídica, una persona natural,
pero realmente ese dinero no te corresponde y el Estado te lo va a incautar, porque es un dinero ilícito, ilegal, que no lo has ganado. Tienes un patrimonio inflado, pero no puedes demostrar cómo has comprado ese patrimonio. Tienes una casa, tienes una casa de campo, tienes un carro, y la pregunta es cómo lo has comprado. Si tú no puedes sustentar cómo lo has comprado, estamos frente al lavado. Entonces, ¿qué dice la OIF? ¿Qué hace? Dice, bueno, no es de esta persona, pues, y te congela los fondos, ¿no? Las normas internas tenemos el deber de informar y el deber de reserva. Nosotros estamos obligados a informar una operación sospechosa. Ustedes como trabajadores informan al correo que ya hemos visto si están frente a una operación inusual. El oficial de cumplimiento determina si es una operación sospechosa y si va a reportarlo o no a la UIF. Él evalúa esa situación. Y el deber de reserva es que debemos nosotros, como trabajadores y como oficial de cumplimiento, reservar esa información. Toda información que podría ir a la UIF, ¿no? Porque ustedes hacen el primer paso, el oficial de cumplimiento evalúa y luego va a la UIF, pero desde que ustedes están informando que hay algo inusual, eso tiene deber de reserva. No se puede estar comentando con los compañeros, ¿no? O en el almuerzo, o hablando. ¿Por qué? Porque están interrumpiendo el trabajo de investigación. Alguien por ahí que esté involucrado puede escuchar y puede accionar. Y se ha visto ya en otros países que van en contra de los oficiales de cumplimiento, los amenazan. No, acá en el Perú todavía no hay esos casos, pero por eso existe el deber de reserva. Política disciplinaria. El incumplimiento de lo establecido en el manual AF, así como en el Código de Conducta, será considerado como infracción y sancionado en concordancia con las normas laborales vigentes. Tenemos diferentes tipos de sanción, ¿no? Amonestación, suspensión y despido del infractor. Y esto está relacionado también con el Reglamento Interno de Trabajo. Está coordinado, está, como se dice, esta amonestación, suspensión y despido del infractor está plasmado en el RIT. La política disciplinaria, bueno, puede ser infracciones leves, infracciones graves, ¿no? Ya lo vimos, amonestación, suspensión o despido del trabajador. A la auditoría interna que tenemos que hacer nosotros mismos como empresa consiste en revisar. Tenemos que dar revisión, que todo el proceso, el procedimiento, que todo el sistema que hemos plasmado en el manual y que nos hemos comprometido a realizar esté funcionando, que cada área esté realizando su debida diligencia, que los trabajadores estén capacitados, que estén llenando su declaración al ingresar a trabajar, estén llenando su declaración jurada de trabajador LAF, que todo esté en un ordenamiento, tener un legajo de cada cliente, un legajo de trabajador, un legajo de proveedor. Bueno, las visitas, infracciones y sanciones. Mira, las visitas preventivas y de supervisión de la UIF a las empresas, 50% nos ha visitado a construcción inmobiliaria. O sea, somos un sujeto obligado sensible ante la UIF. Y las infracciones y las sanciones, ¿no? Las infracciones y las sanciones están referidas al incumplimiento de la normativa LAF. O sea, si somos sujetos obligados y debemos llevar un sistema y cumplir ciertas características y requerimientos, nosotros tenemos esa responsabilidad como empresa. Al no cumplirlas, estamos infringiendo. Tenemos infracciones leve, grave y muy grave, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar una de cada una. Una sanción, infracción leve, no haber aprobado o ejecutado el programa de capacitación. Justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tenemos que hacer un programa donde digamos en tal mes se va a capacitar y la forma como se va a capacitar y los temas que se van a tocar. No haberlo hecho es una infracción. Una grave, no cumplir con los requerimientos de información de la superintendencia, ¿no? No cumplir con las obligaciones con relación a las auditorías, se tiene que hacer la auditoría interna. No contar o registrar, conservar copia de seguridad del registro de operaciones. Ya veíamos los tiempos, ¿no? Tenemos 10 años para conservar esto. No haberlo hecho es una infracción grave. Y muy grave es transgredir el deber de reserva. Muy grave el deber de reserva.
O sea, no poner en conocimiento de otras personas cuando se ha realizado un reporte a la UIF. ¿Qué se informó a la UIF? Eso es el deber de reservar. No debemos actuar con mucha discreción frente a ello. Y la omisión de comunicación de operaciones sospechosas, decreto legislativo 1106, esto está referido al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene una gran responsabilidad penal si no comunica una operación sospechosa. Por eso es importante, y vuelvo a decir, que el oficial de cumplimiento esté en la capacidad de resolver. ¿Qué sucede si probablemente estoy frente a una actividad, a una acción, a una operación sospechosa, pero no puedo verlo, ¿no? Por eso tiene que tener un método de cómo, qué características cumple una operación sospechosa. Y todo esto está normado, está en la ley. Entonces, el incumplimiento de las obligaciones profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las operaciones sospechosas que hubiera detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de llevar un sistema vivo, un sistema consciente de prevención del lavado de activos en la empresa. Y para ello necesita el apoyo y la colaboración de todos los trabajadores y el conocimiento, ¿no? Ya hoy día, pues, en esta charla, en esta capacitación obligatoria, nos vamos ya con algo, ¿no? Sabemos ya qué es lavado y por qué perjudica al país, cómo se establece, cómo podemos prevenirlo desde la empresa, de trabajadores, ¿no? Qué función nos toca a nosotros. En fin. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de la capacitación. Recuerden que estamos enviando un link para responder la prueba de rendimiento, ¿no? Y eso va a servir como anotación de la asistencia. Esta asistencia es obligatoria. Se va a chequear prácticamente con la planilla, por decirlo así. Se hace la relación y se chequea. Es obligatoria para todos, ¿no? Y la estamos haciendo virtual para que no pueda haber una persona que se quede sin capacitarse. Porque otras veces la hemos hecho presencial y a veces por tema de tiempo no se pueden conectar o no se pudo grabar, ¿no? Entonces se queda un poco en el limbo y a veces nos firman el documento, pero nosotros necesitamos que esto llegue a todos, que llegue a los oídos, que mueva conciencias, que mueva corazones, porque esto es una responsabilidad no solo de trabajadores, sino también como personas normales, como peruanos que somos, ¿no? Entonces tenemos que conocer el tema del lavado a profundidad, tenemos que darle importancia y eso es importante para todo, es parte del crecimiento. Pues no los canso más, muchas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad y por favor recuerden ingresar al link y responder las preguntas. Muchas gracias.